Entonces, es para mí un gusto presentarles a la doctora Nay Cerezo. Ella es presidente de Medicina Interna del Hospital ISSSTE y nos está el caso clínico de internacional. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nay Cerezo, como mencionaron, actualmente residente de Medicina Interna. Les voy a presentar un caso del cual pues me tocó ver en los primeros días como residente. Tenemos que es una paciente femenina. ¿Tienes el contrato? Es una paciente femenina de 73 años de edad, originaria y residente del Coyotepeque, Puebla, sin ningún estudio, debe decidir uno libre, ocupación laboral del hogar, de religión católica. Como antecedentes de importancia tenemos que niega alérgicos, niega transfusiones, traumáticos, quirúrgicos. Un antecedente de importancia es que convive con animales como vacas, ovejas, cabras, además de cerdos y perros. Niega alguna enfermedad crónico-degenerativa como el de hipertensión arterial, diabetes o alguna otra. Iniciamos con su padecimiento. Ella refiere que hace 2 meses inicia con evacuaciones en escala de Bristol 7, con presencia de moco, fiebre y dolor lumbar, además de astenia, dinamia y una pérdida ponderal de aproximadamente 15 kilogramos, por lo que acude a urgencias. No menciona que haya algún otro dato de sangrado a otro nivel. En la exploración física, pues aparentemente encontramos unos signos vitales normales. En la exploración por aparatos y sistemas también, pues aparentemente todo normal. En los laboratorios de ingreso, en su citometría hemática, vemos que solamente existe una anemia Graham-Jones, normocítica normocrónica. En las pruebas de funcionamiento hepático, pues se resalta lo que es una elevación de la fosfatasa alcalina, lo que es química sanguínea y electrolitos normales. Y pues vemos que en lo que son proteínas totales, la albúmina pues está disminuida, las globulinas elevadas, dato que pues nos causa curiosidad en ese momento. También pues de forma rutinaria en emergencia se le solicitan unas reacciones febriles, las cuales ahí están reportadas, donde solamente se encuentra la varicela ahí con una alteración y factor reumatoide pues aparentemente es normal. Debido a que la albúmina se encontraba disminuida en su momento, se quiso descartar algún proceso que tuviera que ver con alguna hepatopatía. Se le hizo un ultrasonido, el cual pues concluyó que se trataba de una hepatopatía crónica. Nos menciona que el hígado, la vesícula y el páncreas se encuentran sin alteraciones. Con esto pues la primera pregunta es, con los datos proporcionados, ¿cuál es su fecha diagnóstica hasta este momento? Vemos que la principal, bueno, entre las respuestas van a ser un diabetes infeccioso, un infeccioso, algún síndrome de mala absorción, o que probablemente se pueda tratar de un proceso neoplásico. Bueno, continuamos. Vamos primero a definir pues qué es una diarrea, ya que la paciente pues me mencionaba que tenía diarrea o que ese fue su principal síntoma, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define una diarrea aguda como 3 evacuaciones intestinales líquidas o semilíquidas en 24 horas, además de la presencia de moco, sangre o pus. Además vemos que la clasifica como una diarrea aguda cuando es menor de 14 días, una diarrea persistente de 14 días o más, o una diarrea crónica en donde ya nos habla de una presencia de más de 30 días, por lo que nuestra paciente pues ya no entraría dentro de una diarrea crónica. Las causas de diarrea pues se dividen en 2, y que son las acuosas agudas y las sanguinolentas. Dentro de las acuosas encontramos que la principal causa pues es la E. coli heterotoxigénica, y entre las sanguinolentas agudas pues algunas especies de Shigella, esto según un artículo de FDA. En la fisiopatología pues vemos que se debe a un balance entre la secreción, la absorción y el contenido luminal, y que pues los mecanismos fisiopatológicos nos van a decir si es una diarrea de tipo osmótica, una inflamatoria, mal absortiva o alguna secundaria a alguna dismotilidad.
También recordemos que existen las diarreas secundarias a medicamentos, las postquirúrgicas o las que son secundarias a alguna colonopatía como enfermedad celíaca, UCI o lo que es Crohn. Como la paciente también menciona pérdida de peso, es importante definir que la pérdida de peso es considerablemente cuando es el 5% de su peso corporal total o cuando la paciente pierde más de 5 kilos en 6 meses o en más de 6 meses. Y las principales causas de esto pues van a ser en primer lugar las enfermedades neoplásicas, las gastrointestinales como les mencionaba anteriormente, alguna enfermedad celíaca, UCI, Crohn o trastornos psiquiátricos como lo es principalmente alguna depresión o algún trastorno alimentario. Aquí tenemos otra pregunta con los antecedentes que ya les mencioné. ¿Cuál estudio solicitarían ustedes para continuar con el abordaje diagnóstico? Tenemos prueba de filtro, prueba fetal, algunas pruebas serológicas, PCR o una colonoscopía o endoscopía. ¿Qué es lo que solicitarían ustedes? Bueno, podemos continuar. ¿Quieres comentar respecto a sus respuestas? Bueno, vemos que bueno, la mayoría pues sí solicitarían lo que es una colonoscopía o endoscopía, ya sospechando de algún problema en la cuestión de sortiva probablemente o que se tratara de alguna inflamación. Vemos que, bueno, aquí les puse una tabla de los principales laboratorios que se podrían solicitar, como lo son las pruebas fecales, de aliento, urinarias y serológicas, los ejemplos, la utilidad diagnóstica y lo que son la sensibilidad y especificidad de cada uno. Sin embargo, pues bueno, ya leyendo, estos son lo que se deberían de pedir. Lamentablemente, pues nosotros no solicitamos ninguno de estos estudios, pero se tienen laboratorios de control del día siguiente, los cuales en donde pues la sintometría hemática pues no muestra ya alguna alteración. En las pruebas hepáticas ya no solamente encontramos la fosfatasa alcalina elevada, sino que también la DHL ya se encuentra con alteración. Y pues nuevamente encontramos la albúmina y la globulina pues con alguna alteración. Debido a que la globulina se encontraba elevada, se le solicitó un perfil inmunológico sencillo donde predomina pues la IgG. Se le solicitaron también marcadores tumorales debido a que se sospechaba en un inicio que fuera un proceso de origen neoplásico. Sin embargo, pues ya ahorita les explicaré que estos pues no se solicitan en un inicio para descartar un proceso neoplásico más. Se utilizan más que nada pues para el seguimiento de tratamiento que ya comentaba el. Debido a que la paciente presentaba datos de IgG elevada, les muestro aquí las causas de hipergamaglobulinemia, entre las cuales pues, se dividen en dos. Cuando hay un aumento policlonal en las tres líneas, es decir, en la IgG, IgA o IgM, pues los principales y nosotros ya descartamos que la paciente en esos momentos presentara cirrosis con el ultrasonido. El aumento molecular en una clase, pues nos habla de más que nada mieloma múltiple o alguna enfermedad que tenga que ver, que sea de origen hematológico. Otras causas que pueden elevar también la IgG puede ser alguna enfermedad de tejido conectivo, infecciones como VIH, y ahí vemos también que puede ser por linfoma no Hodgkin o por algún tipo de leucemia. Debido a que la paciente pues, presentaba en dos laboratorios lo que fue la fosfatasa alcalina y la DHL elevadas, es importante ver en qué causas pues, se eleva. Nos dice que puede ser también elevada por fuentes como el hueso y la placenta, y que la DHL pues, está asociada a alguna actividad osteoblástica, alguna proliferación neoplástica, etc. Esas son otras, en la tablita les puse algunas otras patologías en las que puedan estar elevadas, como lo son algunas anemias hemolíticas, leucemias y otro tipo de neoplasias. Las proteínas totales, como la paciente pues también las presentaba alteradas, vemos que
cuando hay alguna producción de proteínas pues anómalas, se debe principalmente a lo que es desnutrición o alguna enfermedad hepática. Y cuando vemos algunos de alguna globulina disminuida, que hay una Hiciste múltiple, o que cuando hay alguna disminución el agua aquí. funcionada puede haber hepatopatía como la cirrosis. Pero cuando Nada más la metes hasta el fondo, le apachurras y jalas. Se necesitan para la detección temprana de las neoplasias. Estas nos dan pues un seguimiento de los pacientes para detectar pues alguna recidiva o para valorar la efectividad del tratamiento. El antígeno carcinogenario pues nos habla de que se presenta principalmente en lo que es el cáncer colorectal. Sin embargo, pues su aclaramiento se realiza por vía hepática, lo que pues su alteración o alguna Vente. elevación en pues nos hablaría también de que pudiera haber alguna metástasis a nivel de lo que es este órgano. Una sesión de medicina La general. fetoproteína pues está elevada principalmente en el 80% de los tumores terminales y en las neoplasias hepáticas, carcinomas de pulmón e hígado, entre otros. Como no sé si recuerden, se le habían solicitado de forma rutinaria a la paciente unas pruebas, bueno, unas reacciones febriles. De forma automática, urgencias nos manda estos resultados de epidemiología. Epidemiología nos hace una valoración de la paciente y posteriormente encontramos una nota en la que nos solicita un estudio de rosa de Bengala, además de tubos para suero epidemiológico, y pues nos indica el inicio del tratamiento, por lo que en medicina interna le iniciamos tratamiento con ciprofloxacina y leciticlina. Con estos datos que se les proporcionó por parte de epidemiología, ¿cuál creen que sería el siguiente paso en el abordaje diagnóstico? Solicitar anticuerpos anticitrullinares, toma de muestra de rosa de Bengala y solicitar datos confirmatorios de aglutinación. Bueno, continuamos. Vemos que la mayoría respondió pues solicitar lo que son las pruebas de aglutinación y pues justo tenemos el algoritmo diagnóstico en el que vemos que posteriormente a una toma de rosa de Bengala es necesario confirmarlas con una aglutinación estándar y una aglutinación por 2-mercaptanol. La aglutinación estándar nos dice que un resultado positivo es mayor de 1,80 y un positivo de 2-mercaptanol es mayor a 1,20. Teniendo estas tres pruebas diagnósticas nos daría un resultado positivo. El rosa de Bengala pues es una prueba positiva de aglutinación en la cual pues su resultado solamente es de forma cualitativa, solamente nos da un resultado de positivo o negativo. Por lo que necesitamos confirmarla con aglutinación estándar, la cual nos habla de que encontramos una IgM elevada, nos habla de una acción en etapa inicial, IgG de una etapa crónica e IgA de una infección previa. Las pruebas confirmatorias de aglutinación en presencia de 2-mercaptanol nos habla de que son demostraciones de anticuerpos anti-Brucela, pero en estos, pues al agregarse el 2-mercaptanol, se bloquean o se inactivan lo que son las IgM, por lo que de resultar positivo solo nos hablaría de IgG. En esta tablita les muestro las interpretaciones de acuerdo a las tres pruebas. Nos dice que es positivo cuando tenemos rosa de Bengala, aglutinación estándar y 2-mercaptanol positivo. Cuando son las tres positivas, nos habla de un resultado positivo. Sin embargo, si tenemos lo que es rosa de Bengala y saturación estándar positivo y un resultado de 2-mercaptanol negativo, aún aquí se considera positivo. Como vimos que varios laboratorios pues se inclinaban más a lo que era un proceso hematológico, ya que el 80% de los eran con cadenas ligeras, con cadenas pesadas de IgG, bueno, de predominancia IgG, y la paciente demostraba en esos momentos IgG elevada, se le solicitó una valoración por hematología.
donde el hematólogo en esos momentos sugiere lo que es el aspirado de médula ósea y posteriormente a su realización nos hace una valoración y nos coloca una nota en donde la paciente en esos momentos se encontraba con datos definitorios que cursaba con mieloma de acuerdo al Myeloma Working Group de 2016. Se le inicia el tratamiento con quimioterapia, que, bueno, que es bortezomib, dexametasona y talidomida. En esos momentos ya la paciente, por parte de medicina interna, pues se encontraba con un diagnóstico de brucelosis y con mieloma, ya los dos en tratamiento. Es por eso que se le otorga el alta. Sin embargo, a su alta se les soportados cadenas ligeras libres en suero, Ahorita, yo lo tengo, ahorita vamos a ver. de proteínas, ¿Tiene de casualidad una receta? pruebas en ese Ahorita me momento, viene. y pues se le da tratamiento. Quiero ingresar a esta parte de Pues no. Aquí quiero comentarles lo que son los criterios para mieloma múltiple. Nos habla de que debe de haber una hipercalcemia, un daño renal, una hemoglobina menor a 10. Ay, me dejaste todo. Probablemente en esos momentos pues no contábamos con radiografía o Me dejaste toda la cama ocupada. ósea. Sin embargo, pues después de que la paciente se egresa, es valorada nuevamente el 7 de septiembre por el hematólogo, donde posteriormente de de los estudios que se les solicitaron de forma subrogada, en 2 resultados pues dieron negativos, por lo que el hematólogo en esos momentos decide el alta por parte de hematología, descartando que la paciente cursara en esos momentos con mieloma. Por lo que pues concluimos que la paciente pues elevó IgG debido a la brucelosis y que pues no tenía mieloma. Actualmente la paciente pues ha tenido más pruebas sobre rosa de Bengala y las 3 pruebas de hecho han salido positivas. La última fue el 12 de diciembre. Actualmente sigue en tratamiento, actualmente sigue con brucela, no se ha podido remitir y pues es lo último que tenemos de la paciente. Vamos a lo que es la revisión de forma rápida. Tenemos que la brucelosis pues es conocida desde 1961, fue descrita por Marston en la isla de Malta, debido a que en ese momento pues muchos de los soldados cursaban con fiebre que era ondulante. Este es un problema de salud pública, el cual pues es de zoonosis es una zoonosis de notificación obligatoria y pues se registra mayormente en las zonas del norte y noreste del país. Vemos que es una bacteria bacilar gram negativa, no encapsulada, sin pilis o flagelos, y que los principales tipos de brucela pues son Brucella melitensis, Brucella abortus y Brucella subis. Las principales manifestaciones clínicas vemos que es fiebre, malestar general, sudores, atralgias, y pues que justo como ya les había mencionado, necesitamos pruebas confirmatorias después de un rosa de Bengala positivo. Aquí nuevamente les muestro lo que son los criterios para evaluar cuando tenemos un resultado positivo, y pues el tratamiento que principalmente es con tetraciclina y con doxiciclina, además de que pues cabe mencionar que se le da tratamiento sintomático cuando hay fiebre, pues se le dan AINES, paracetamol, y pues tratar los síntomas de la paciente que presenta en ese momento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Yo un aplauso para él. Bueno, no sé si de la audiencia en el comentario hay una pregunta de este caso clínico. Creo que hay muchas cosas relevantes, pero me gustaría pedir alguna opinión, alguna duda. En lo que sí me gustaría comentar lo rescatable, porque yo conozco parcialmente el caso, que lo revisamos rápidamente desde el presente. Y bueno, al principio, como comentó la doctora, se hace un seguimiento desordenado, ¿no? Esto no es como con críticas destructivas, sino constructivas. La idea de los procesos de casos clínicos
retomar lo que hacemos bien, detectar lo que hacemos de forma óptima y hacerlo mejor, ¿no? Yo tengo la doctora, lleva un paciente con pérdida de peso, tiene diabético crónico, y ustedes contestaron las preguntas, ¿no? A muchos pensaban en neoplasia por la pérdida de peso, ¿sí? Y en qué momento se empezó a abordar una neoplasia, ¿no? Una paciente lo que requería, y lo hemos platicado nosotros, es a lo mejor una colonoscopia de inicio, como muchos de ustedes pensaron, que no se hizo, ¿no? Ni siquiera se consideró toda su utilización. No digo que esa era la solución rápida, pero era parte del abordaje. Los abordajes son para evitar problemas en los diagnósticos. Otra cosa era estudios de imagen, ¿no? Tomografía, todo, nunca se hizo. Y la otra es la sobreutilización de algunos laboratorios rutinarios, ¿no? De repente, marcadores tumorales, ¿no? Cuando entraron en este caso, me metieron marcadores tumorales, y dije, ¿y ese por qué? O pensaba en la clase hepática gástrica, ¿en qué momento se pidieron esos dos marcadores tumorales que a mi parecer estaban de sobra? ¿No? Y la otra, también que me decía, y crítico de las pruebas de reacción febril, ¿no? Que están criticadas, también no se usan, las usas y ya la pena que cubres, ¿no? Para que no se tan características. Y le comentaba que hay ocasiones en las que pueden ser de screening, ¿no? Una paciente con el antecedente de exposición a animales de granja, con síndrome de diabetes crónico, con fiebre, de repente por ahí, con un dolor lumbar, uno de los diagnósticos diferenciales es justamente brucela, ¿no? Brucelosis. Y puede ser tuberculosis, y puede ser mieloma. Y entonces hay que hacer estudios tomográficos, incluso por la resonancia de columna. Y es difícil que nosotros hagamos los abordajes correctamente. Entonces quiero que vean cómo a partir de un laboratorio que pudiera haber hasta despreciarlo al inicio, marca algo y entonces te obliga a descartarlo, ¿no? Y lo correcto pues, fue lo que se hizo en el algoritmo ya posteriormente y hacer las pruebas confirmatorias. Por eso se mostraron las tablas, ¿no? De interpretación. Y si se prestaron atención, vieron el incremento progresivo de los marcadores para Brucela. Entonces, estos marcadores ya hacen útiles, en este caso, a las famosas reacciones de el incremento de las articulaciones. Entonces, vean los diagnósticos diferenciales tan importantes que se pudieron haber abordado y que se llevó al diagnóstico, pero siento que hasta de forma, no sé, un poco ortodoxa podría comentar. No sé si ustedes tienen alguna opinión o tienen alguna duda. No sé, tanto tiempo de una opinión o algo. Bien, señora doctora, ¿algún comentario final? Pues, justo esa parte, ¿no? Te cuenta el doctor lo que te llevó al diagnóstico de una forma ortodoxa. Se descartó un diagnóstico que no era, pero pues afortunadamente la paciente no cursa con un mieloma como se pensaba en un momento. Afortunadamente ahorita se encuentra cumpliendo el esquema y pues eso, abordar de forma correcta a los pacientes. Bien, pues muchas gracias, doctora. Le hacemos un reconocimiento por parte de Muchas gracias, doctora. Gracias, señor detalle. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un caso interesante, ¿no? Porque habitualmente creo que, aunque tenemos muchas guías que nos determinan una forma de seguir un diagnóstico, desgraciadamente a veces no contamos con todos los recursos. Una colonoscopia generalmente a veces es un recurso de tercer nivel de atención médica, ¿no? Y por ejemplo nosotros internistas, la mayoría estamos en segundo nivel, entonces trabajamos con lo que tenemos. Pero siempre debemos de tratarnos de apegarnos lo más posible a las guías. Bueno, seguimos con nuestra presentación estelar de esta noche para iniciar nuestro año académico. El doctor Arturo Reyes Velázquez, él es médico psiquiatra, es egresado por parte de la UAP, hizo medicina general, psiquiatría avalada por la UAP y tiene una alta especialidad en psiquiatría de unión por parte de la UNAM avalada y también por el Centro Médico, no, perdón, por el Hospital de Nutrición Social. El tema es muy interesante, va a hablar sobre un tema que es de ello, es una de las complicaciones más frecuentes que encontramos a nivel hospitalario. Y precisamente el tema es un desorden mental en la tormenta de la desorientación. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Ya puedo ver aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, bueno, ¿Está con el senador? Ah, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hacia abajo avanza y arriba regresa. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a tratar de hablar de unas generalidades de un síndrome médico pues, bastante común en el entorno hospitalario, que es el delirium o síndrome confusional agudo. ¿Sí? Vamos a abarcar rápidamente lo que es la definición, algunas prevalencias,
factores de riesgo, lo que podríamos entender de manera general como las causas y factores causales, instrumentos o recomendaciones con respecto a la identificación y la prevención de este síndrome. Bueno, gran parte de la mayoría de la información que les voy a compartir el día de hoy se deriva pues, de estos artículos que nos lanza la Asociación Americana del Delirio. ¿Sí? Algunos artículos son por parte de psiquiatría, otros por parte de medicina interna y otros por parte de geriatría, que también es un síndrome bastante común en pacientes del área de pediatría. ¿Sí? Entonces, tienen un poco más de interés en revisar esos mismos artículos que los puedo compartir, si no están de acceso libre en la página de la asociación. Bueno, el término delirio, que también a veces lo escuchamos como delirio, viene de latín delirare, que significa salirse del surco, ¿no? O fuera del surco. Esto hace referencia a las alteraciones conductuales que presentan los pacientes los afectos de esta condición. ¿Sí? Entonces vamos a entenderlo como de repente un cambio en el funcionamiento del paciente. ¿Sí? También lo podemos encontrar en literatura más antigua como frenitis, como síndrome letárgico, como manía, sí, como encefalopatía, como psicosis de las unidades hospitalarias. Hay diferentes términos, actualmente también se utiliza el de insuficiencia cerebral aguda, pero de manera que la mayoría de los científicos reconocen. ¿Sí? Se recomienda que no se utilice el término delirio, porque puede confundirse con el término de la OMS y la clasificación internacional de enfermedades de idea delirante, que ese como tal es un síntoma que pertenece al área propiamente psiquiátrica. ¿Sí? Es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿sí? Vamos a entenderlo y a conceptualizarlo siempre como algo grave, que se caracteriza por un cambio deficitario agudo en una de las funciones mentales más importantes, que es la atención. ¿Ok? Esto va a ser como el marcador principal, porque muchos de nuestros pacientes quizás ya tengan cambios crónicos, ¿no? Muchos de nuestros pacientes quizás tengan cambios en la memoria, o muchos de los pacientes tengan cambios en la producción a lo mejor del discurso, del lenguaje, ¿sí? Pero aquí el hecho relevante es que es en la atención, ¿sí? Y que es agudo y que hay que entender que va a ser grave, que puede ser potencialmente grave. ¿Sí? Otro de los factores claves que podemos entender es que son cambios en el estado de alerta, en la respuesta al medio o en el nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, siempre lo que tendríamos que considerar es que nuestro paciente se enferma, se hospitaliza, ingresa y de repente tiene un cambio en su estado de alerta, en su nivel de conciencia, en su respuesta al medio. Pero que esos cambios son debidos a otra condición médica. ¿Sí? Siempre esto hay que tenerlo como en mente, siempre hay que tenerlo como un presente. Tenemos que vivir una enfermedad y esto pues, totalmente incorrecto, hay que entenderlos como son debidos a algún cambio sistémico o alguna condición médica general. Históricamente, ya les decía que se han utilizado como algunos términos, pero vamos a entender que independientemente del término que utilicemos, lo que debemos de tener en mente es que va a ser agudo, ¿sí? Que va a ser o va a tener un curso fluctuante y que como tal, esto no es una enfermedad mental, sino que es una condición o es el reflejo de una enfermedad sistémica grave. ¿Ok? Bueno, de acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico, su quinta edición de texto revisado, pues nos dice primero el manual, lo que ya hemos comentado al principio, ¿no? Es el resultado de una afección médica, puede ser de alguna intoxicación, de algún síndrome de abstinencia o de una exposición a alguna toxina, ¿sí? Que es de inicio agudo, fluctuante y se caracteriza por cambios cognitivos, principalmente atencionales o del estado de alerta. ¿Okay? El manual también dice que el delirio es un diagnóstico privilegiado. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando nosotros sospechamos o llegamos al diagnóstico de delirio o de síndrome de confusión, no podemos codificar ningún otro diagnóstico psiquiátrico, ni episodio depresivo, ni episodio maníaco, ni episodio psicótico, ni un trastorno de la personalidad, ni mucho menos un trastorno de ansiedad. Siempre hay que considerarlo como el único diagnóstico al que llegaríamos como psiquiatras, al menos, ¿vale? Salvo que tengamos como evidencia de algún otro. Un ejemplo sería delirium tremens, ¿no? Intoxicación o abstinencia de alcohol y un trastorno por consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? O delirium hiperactivo, traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y asociado a un trastorno por consumo de alguna otra sustancia durante la intoxicación, el paciente se cayó, se golpeó y posteriormente hizo delirium.
¿sí? Y a veces lo que pasa es que planteamos un diagnóstico diferencial de delirio con ansiedad, con depresión, con trastornos esquizofreniformes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estos síntomas nucleares del delirio, los cambios del estado de alerta, del nivel de conciencia, o si incluso podemos llegar a tener evidencia de alguna intoxicación, ya no tenemos que plantearnos algún otro diagnóstico, sino abordar el síndrome del delirio. Estamos bien allá atrás. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa nos dice el manual? Cosas que tener en cuenta. También depende mucho del entorno y del contexto en el que nos encontremos. ¿Ok? No va a ser el mismo entorno un paciente que se encuentra saliendo de la unidad de cuidados intensivos, posoperado, un paciente que se encuentra quizás en el área de admisión del servicio de urgencia de un hospital, y un paciente que se encuentra a lo mejor en el piso de medicina interna. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de dónde viene el paciente. ¿Sí? Es diferente que venga de su casa, que haya ingresado por la consulta externa, o que sea un paciente que venga llegando, saliendo de la unidad de terapia intensiva, posterior a lo mejor a una cirugía cardiovascular, ¿no? Eso por sí mismo puede ser un factor de riesgo, el entorno en el cual venga el paciente. Y esto es muy importante porque así como tenemos diferentes entornos, hay diferentes prevalencias. ¿Ok? Hay, creo que hay diferentes estudios, estos son clásicos en psiquiatría, en los cuales la prevalencia del delirio va pues, desde 4% hasta 40%. ¿Sí? Entonces diríamos, bueno, es una prevalencia totalmente pues, polarizada, ¿no? Desde una prevalencia casi menor de la depresión a una prevalencia pues, muy polarizada de la mental. Desde la prevalencia depende del paciente, de los antecedentes del paciente, de la patología de base. Es muy diferente la prevalencia en unidades de cirugía, a lo mejor neurológica, ¿sí? A pacientes hospitalizados o pacientes institucionalizados, por ejemplo, en casos de asistencia. También depende de los instrumentos de detección que utilicemos. Hay algunos instrumentos de detección que están diseñados para aplicarse a través de una entrevista clínica con el paciente, con el familiar, con el personal médico y paramédico. Y hay algunos instrumentos de detección que solamente están diseñados para aplicarse durante el pase de visita del personal, por ejemplo, de enfermería. Entonces, la sensibilidad y la especificidad de los diferentes instrumentos también va a generar cambios y variaciones en las tasas de prevalencia. De manera que se encuentra entre el 15 y el 20% de los pacientes en algún momento de su hospitalización. Bueno, esta es una gráfica muy clásica de uno de los artículos de psicogeriatría del doctor Malotey, pero que cambian conforme cambia la edad del paciente. Dentro de los transportes tradicionalmente se utilizan desde 65 a 70 años. No dice que todos los pacientes posteriores a esta edad van a desarrollar riesgo, pero es un factor dependiente para la hospitalización. Puede precipitarse algún otro síndrome, síndrome de fertilidad o alguna otra condición médica agregada que pudiera precipitar el cuadro como tal del niño. Entonces, un primer factor de el entorno hospitalario, otro factor de condición médica, factores propios del paciente, como la situación y la edad. Bueno, estamos resumiendo la digamos alteraciones del estado de la respuesta del contacto al medio, cambios motrices como puede ser la agitación, y también síntomas que eran como más aparatosos, que son habitualmente los que nos despiertan alerta, que serían las alucinaciones o síntomas psicóticos, ¿no? Muchos pacientes empiezan a decir que en la noche me vinieron a agarrar, pues que alguien se metió y le puso algún medicamento extra, yo me empecé a sentir mal, me están envenenando. Son como algunas de las cosas que los pacientes reportan cuando empiezan a tener síndrome confusional, sobre todo pues, en guardias nocturnas, ¿no? También si lo podría modificar la prevalencia. El turno en el cual estamos haciendo la exploración. Esta condición va a ser fluctuante. ¿Sí? Todo el tranquilo, ansioso, y en la noche finalmente esté en psicosis, esté confundido o esté excitado. ¿Sí? Bueno, ya hablábamos de algunos factores predisponentes, algunos factores precipitantes, y más o menos ese sería como el esquema global que se entiende del desarrollo de este síndrome. ¿Sí? Un funcionamiento basal, cognitivo, de independencia o de funcionamiento psíquico previo,
Sí, factores que condicionan que el paciente y el cerebro del paciente o el sistema nervioso del paciente estén en vulnerabilidad, pueden ser cambios vasculares crónicos, ¿no? Alguna cirugía o algún traumatismo previo, algún diagnóstico como discapacidad intelectual o demencia ya establecido, ¿sí? Que compromete su capacidad de resiliencia y de adaptación a la enfermedad o al momento agudo, ¿sí? Actualmente se entiende que el delirio es la manifestación clínica de un proceso fisiopatológico entendido como encefalopatía. ¿Ok? Bueno, hay algunos factores que nada más mencionan la inflamación. Espero que podamos avanzar un poquito más. Pero hay también factores inflamatorios, factores vasculares, factores infecciosos, factores motrices. La inmovilidad también es un factor de riesgo. ¿Sí? Y a largo plazo puede ser que el paciente desarrolle un trastorno neurocognitivo crónico, ¿sí? O que el delirio como tal es la primera manifestación de este trastorno. Y que a lo mejor nadie se había dado cuenta de que el paciente ya tenía algunos factores de vulnerabilidad cognitivo. ¿Sí? Nuevamente, a este gráfico, vemos aquí los factores personales y que habitualmente son previos a la hospitalización del paciente, factores asociados al entorno en el cual se presenta la enfermedad, ¿sí? Y factores que se van a presentar durante la hospitalización. Estos van a ser bien importantes porque son los que nosotros podemos para resolver el caso necesario que tratar, ¿no? Cuando nosotros conocemos con un paciente que ya con una enfermedad grave, está bien, se le da un medicamento por algún síntoma legal, rendimiento, y se precipita bastante en un cuadro de, ¿no? O un cuadro de agitación. Entonces, básicamente, se necesita prevenir y resolver. De manera también global, de ahí se puede desglosar en ciertos dominios, ¿sí? Ya les decía al principio que si tiene como una condición en la cual lo que se afecta es el estado de alerta, ajá, y la atención, ¿no? Algunas otras funciones cognitivas, ¿sí? Como la producción del lenguaje, la orientación, la concentración, las memorias, casi siempre responden de psicología. Esto es psicología o y que también esta tendencia de glucosa, en el cual el paciente tiene inversión como tal del ciclo de sueño, ¿sí? Tiene sopor o a lo mejor tiene agitación nocturna. Si mezclamos el dominio motriz con el dominio circadiano, y un dominio emocional habitualmente es poco reconocible, ¿no? En el cual la vivencia de experiencia emocional del usuario cambia. Nos dicen sus familiares, lo vemos triste, lo vemos ansioso, tan irritable, ¿no? Pueden ser primeras manifestaciones de un síndrome de confusión y aquí habitualmente se confunde con depresión, con ansiedad o con un paciente difícil, ¿no? Es que todo lo que le decimos se enoja, ¿no? No se llega a hacer ningún procedimiento, está muy irritable, está combativo, ¿sí? Y esto habitualmente lo reportan las personas que tienen convivencia estrecha y prolongada con el paciente, incluyendo la sus familiares. Bueno, es un gráfico que usa por siempre como ejemplo, en el cual intentamos que la patología del individuo es compleja. ¿Sí? Es compleja, es difícil de entender, difícil incluso de entender. ¿Ok? De manera clínica nosotros podemos encontrar, ¿sí? Algunos factores de vida y debilitados del sistema, otros, por ejemplo, como los neurotransmisores, caso de neurotransmisor que clásicamente se ha relacionado con los cambios cognitivos del cerebro, ¿sí? Otros factores también como oxidativos, ¿sí? Otros factores incluyendo también cambios en la liberación, en la síntesis o es habitualmente hospitales, hay metodología, cortinas cerradas, están sometidos a estímulos de manera constante. En las unidades de terapia intensiva, pues esto todavía un poco más evidente por las propias condiciones características de la infraestructura del ¿ok? Es el autor de este tipo de científico, el doctor Montevideo. Y bueno, aquí un poco y vamos a tener factores
factores, por ejemplo, de GABA, ¿no? Un factor, por ejemplo, como serotoninérgico, si el paciente hay un tipo de dolor deprimido, dolor triste, le iniciamos 200 miligramos de sertralina, ¿no? Produciendo la hospitalización, podemos tener síntomas asociados al sistema de serotonina, sí, pero lo que yo digo es que existe como son una enfermedad, ¿no? Y mucho menos una enfermedad limitada al sistema nervioso. Y realmente todos estos cambios, a pesar de que la imagen se limita al sistema nervioso central, pues los cambios son de manera sistémica, ¿no? Incluso hay muchos factores, si nosotros lo sabemos, en el caso de la encefalopatía hepática, un factor precipitante puede ser la sedación, el uso de algún medicamento, pero también el seguimiento, ¿no? Entonces se propone también que cambios en el microbio pueden precipitar un cuadro puede cambiar la patología. O cuál es el funcionamiento positivo, partidos supuestos que puede llegar incluso hasta la la situación clásica que es habitualmente se solemos reconocer y finalmente en este ejemplo que nos propone de con un seguimiento, ¿no? Por la psicopatología, el cuadro de demencia, y o en el momento también se encadenó otro cuadro totalmente independiente, como podría ser el traumático, la prudencial, el episodio depresivo, ¿sí? Un síntoma por bueno, es un poco más adelante, ¿no? La arquitectura. Uno de los proyectos sectores hospitalarios, esa carta de todo lo que el paciente de manera ideal debe tener acceso a un paisaje o a una visibilidad normal del entorno, ¿no? Porque nosotros sabemos la ventana, vamos a ver edificios. Lo que es contacto con la naturaleza, incluyendo el jardín interior, luego contacto con el medio externo, ¿sí? Una fuente de luz, de preferencia pues desde el techo, y que tuviera un patrón y un ritmo circadiano, alarmes, porque también, digamos, un segundo, por el cual pudiera operar y una red social en la cual el paciente pudiera tener contacto o con sus familiares, o con sus conocidos, o incluso hasta con sus pertenencias, incluyendo algunas medidas orientadoras, como el uso de están estos cuatro preguntas que nos permiten identificar factores cognitivos o síntomas cognitivos en pacientes hospitalizados. ¿No? Algunas propuestas son que incluso se pasan así como signos vitales en la hoja de enfermería. Lo que es preguntar al paciente su nombre, su edad, su nacimiento. Son datos muy sencillos que podemos utilizar incluso como ficha de identificación. O ejercicios atencionales, como decirlo, los números de los meses en orden inverso, es decir, empezando por diciembre, y también ver si estos cambios o estos síntomas han tenido por fluctuante, preguntarle a la familia, y lo igual, tanto, preguntarle a la familia si ha estado buscando, si ha estado con cambios, si ha estado una noche, ¿no? Cómo pasó la guardia, sería como una primera propuesta. Son las derivadas del CAP, que es un instrumento para la intensiva, y esto es un algoritmo un poquito más complejo de síntomas o de en los cuales también lo que proponemos cognitivos. Este es 4AT, ¿sí? Yo diría que es una herramienta bastante práctica, bastante fácil, incluso de acceso libre, no requiere un entrenamiento previo. El estado de conciencia actual del paciente,
Si es un paciente que está sedado, puntual, pues difícilmente lo vamos a poder continuar con nuestra entrevista, con nuestra evaluación y ver si está orientado, codificar cuántos errores presenta, cuántos errores tiene, ver si está atento, esto lo hacemos con el ejercicio de los meses anteriores, y otra fuente de información para ver si pudiera mantener un curso virtual. Sí, es una herramienta de aprendizaje de oportuna, pero es importante que detectamos el paciente que nosotros identificamos que tiene, que tuvo o que puede tener. Identificación de pacientes, identificación de factores personales de riesgo, identificación oportuna de como síndrome. ¿Qué es posible identificar cuál fue el factor que hizo que en ese momento desarrollara el cuadro? ¿Qué factor está empeorando? Y de ser posible, pues, prevención sistémica universal, medicina institucional, como lo que comentábamos de infraestructura, ¿sí? O prevención individual, ¿no? Es decir, si el paciente a lo mejor tiene una patología identificada, si tiene mala dosis, si tiene a lo mejor una dosis subóptima o supraóptima, también puede resolverlo, ¿no? De manera individual, a veces entendemos como que del mínimo de prevención de es igual a, ¿no? ¿Sí? Yo sé que es algo que entendemos porque lo hemos en algún momento visto, escuchado o incluso hecho, pero pues parece que hay mucha evidencia y evidencia reciente en la cual no se recomienda el uso de antipsicóticos. Esa es la conclusión de esta discusión. ¿No? Y la otra es que tampoco dice que el uso de antipsicóticos de segunda generación tampoco se recomendaría como para prevenirlo. Pero me parece que la recomendación global es que no se puede prevenir a través de antipsicóticos. ¿Sí? Bueno, si el paciente es psíquico, ya tiene delirio, ya está confundido, ¿no? Ya le doy a lo peor, ¿no? Me parece que ¿no? Parece que con el uso de antipsicóticos, lo único que aumentamos es los efectos adversos cardiovasculares, enfermedades, incluso podemos empeorar el cuadro. Los antipsicóticos tienen un efecto anticolinérgico, ¿no? Recuerda que decíamos que uno de los neurotransmisores implicados era la acetilcolina, ¿no? Entonces, a veces los propios antipsicóticos pueden precipitar o perpetuar un cuadro de delirio. ¿Sí? Pues si en algún momento se vuelve una estrategia muy puntual para tratar la excitación, y yo estoy y le puedo decir psoriasis o algún defecto, también puedo precipitar otro síndrome confusional agregado o no de la actividad. ¿Ok? Y la otra es que también los medicamentos que pueden entonces, el tratamiento no es psicológico. Y la recomendación parece que tampoco se debe utilizar de rutina en el entorno hospitalario. ¿Sí? Pues es una idea especial que vamos a ver un poco. No sé, no sé. Conectar tratar, si podemos utilizar esa palabra, ¿no? Identificar causas agudas potencialmente guardadas, ¿no? Hasta el 30% de los impactos agudos pueden cursar por un cambio en el estado de alerta, ¿no? Y no por eso va a ser algo limitado al sistema nervioso central, ¿no? Así que llegan al choque, pueden llegar fluctuando. Los pacientes intoxicados pueden llegar fluctuando. Pacientes en estados epilépticos también pueden presentar cambios agudos del estado de alerta. Entonces, primero identificar causas potencialmente mortales en el movimiento. Identificar y tratar causas sistémicas, infecciones, dolor, patología, hipotensión, y mejorar las condiciones fisiológicas, sueño, estimulación social, contacto con el medio, orientación, movilización, ¿sí? Disminuir la agitación. Aquí también en un momento dicen que sujetarlo, ¿no? Cuando llegue, o mantenerlo sujeto, o podamos sujetarlo, ¿no? Casi siempre la recomendación es identificar los señales para que también
puedan entender qué está ocurriendo, ¿no? Ya vamos a poder, porque ya vamos a ¿no? Cuarto piso, ok, no estamos como interrogando los dificultades, no, porque eso puede empezar más a los pacientes por lo que es capacidad adaptativa. Y básicamente los familiares son que nos ayudan a reconocer los cuadros, reconocer los cambios, incluso que pueden realizar al usuario, la movilización temprana que se puede implementar si la producción de ¿no? No lo vamos a recomendar que se vaya a caminar, pero la movilización precoz es resumiendo un poquito los factores que comentamos, aquí hay una especie como de puntuación que nos dice el paciente tiene mayor de 75 años, 2 puntos, si tiene diagnóstico previo de demencia o trastorno neurológico, 3 puntos, si tiene dificultades para escuchar, 2 puntos, y si tiene el uso de algún antipsicótico intoxicado o antecedente del uso de algún psicofármaco, suma de 1 punto. Si tenemos más de 3, el tipo de delito es ¿no? Entonces, es clínico, pues, complejos, ¿sí? Porque no se tanto, muy, muy clases, dentro de toda la información. Y los martes tenemos en línea a partir de abril un grupo de capacitación también por un psiquiatra. El gratuito es en línea y por parte de ECO, los directores de Ministerio de Texas y la Asociación de Medicina Mexicana de Psiquiatría.